Amén. Quiero que le diga al hermano que tiene al lado, lo veo pegajoso. Diga, lo veo bien pegajoso, pero no por el calor. Sabemos que estamos pegajosos por el calor, pero en realidad porque el Señor nos ha estado ministrando la dulzura. Por eso estamos pegajosos. Ahora decirle al hermano, te veo pegajoso por la miel de Dios, que destilás, que te sale por los poros. Así que esta dulzura nos va a durar todo el verano. Vamos a andar así pegajosos. Pero bendecimos al Señor porque estamos en su casa y su presencia nos llena. Y algo que el Señor nos ha estado ministrando es que debemos comer de la miel de Dios, debemos comer de la dulzura del Señor. Y bendito sea el nombre del Señor porque nos ha estado mostrando áreas en las que cada uno de nosotros tenemos que cambiar. Y definitivamente a veces hay circunstancias en nuestras vidas, procesos por los que tenemos que pasar, que a veces hacen que nos volvamos amargados. Y por supuesto que cuando albergamos en nuestra vida, en nuestro interior, amargura y tristeza, terminamos contaminando a los que nos rodean, primeramente y principalmente a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y también contaminamos incluso a los amigos, a los vecinos. Pero aquí hay una iglesia que está decidida a cambiar. Y primero, esa mirada primero debe estar en nosotros, porque es fácil identificar cuando un hermano o cuando mi esposo o mi esposa está amargado y no tiene la miel de Dios, pero nosotros también lo tenemos. Y a veces tenemos palabras ásperas, pero algo que tiene que caracterizar a la novia del Señor es la dulzura. Algo que, por supuesto, nos caracteriza a nosotras las mujeres es que en esto de ser femeninas se supone que tendríamos que ser más dulces. Porque digo se supone porque no en todos los casos sucede. Hoy en día estamos acostumbrados a ver que la mujer ya no es femenina, ya no es dulce, sino que todo lo contrario, es tosca, es rebelde, es amarga, tiene esto con este movimiento, ¿no?, de empoderarse y de responder como quiera. Y ese no es el diseño original de Dios para la mujer. Y el hombre también tiene que ser dulce. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios dulce, tenemos un Dios amoroso. Entonces el hombre no es menos masculino por ser dulce, sino todo lo contrario, tiene una característica preciosa del Señor. Así que en esta tarde vamos a ver endulzados con la miel de Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor en Levítico 20:24. Yo voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Levítico 20:24 dice así: por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y ¿qué? Miel. Leche y miel. Mana, es decir que iba a haber en abundancia leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Si bien nosotros podemos pensar en este alimento como algo físico, pero definitivamente el Señor siempre que hablaba y utilizaba elementos físicos era para referirse a algo espiritual. Entonces el Señor estaba hablando de una prosperidad espiritual que iba a tener el pueblo de Dios cuando llegue a esa tierra prometida. Pero sin dudas que no iba a ser fácil. En el camino iban a haber gigantes, en el camino iban a haber enemigos que tenían que derrotar. En el camino estaba el principal enemigo del pueblo de Dios, que eran ellos mismos. Así como nuestro enemigo hoy en día es el yo interno, interior, bueno, así el pueblo de Dios. ¿Para qué? Transitar un camino para llegar a una tierra prometida donde la leche y la miel iba a estar en abundancia, pero no lo vamos a leer. En Éxodo 16:31 nos habla que el Señor le daba al pueblo de Dios, y en una versión en específico dice obleas hechas con miel. Esto fue antes de que el Señor le diera la promesa de la tierra prometida. Y el Señor a mí me hablaba en este versículo
que así como el pueblo de Dios recibía esas obleas de miel que eran para el camino, para llegar a la tierra prometida, eran como pequeños adelantos que el Señor le estaba dando al pueblo de Dios hasta llegar a esa tierra donde la miel iba a ser en abundancia, donde la prosperidad espiritual iba a ser en abundancia. Entonces, el primer punto de ser endulzados con la miel de Dios es que a lo largo de nuestro caminar en el Señor, a lo largo de nuestras vidas, y es más, para ser específica, amados hermanos, el Señor todos los días nos da obleas de miel. Todos los días. Aquí todos podemos decir que tenemos una promesa del Señor. La promesa más grande y más gloriosa de la iglesia es el retorno de nuestro Señor y ser arrebatados y participar de las bodas del Cordero. Esa es nuestra tierra prometida. Pero luego cada uno de nosotros tenemos un propósito, una misión aquí en esta tierra que la podemos denominar o podemos decir que esa es nuestra tierra prometida. Ese va a ser el lugar donde la miel va a estar en abundancia. Cuando veamos la promesa cumplida, ahí va a ser nuestro nivel más hermoso. Ahí vamos a ver nuestros sueños cumplidos, la mano de Dios como nunca antes. Pero en el camino el Señor nos va dando obleas de miel. ¿Qué son estas obleas de miel que me hablaba el Señor? Son bendiciones a diario, bendiciones a diario. Pero a veces nos pasa como le pasaba al pueblo de Israel, despreciamos esas, para nosotros son pequeñas bendiciones, pero si cambiáramos nuestra mentalidad nos damos cuenta que son grandes bendiciones, como por ejemplo el despertarnos y respirar, tener un nuevo día de vida, tener un trabajo, despertarnos y en nuestro lecho, en nuestra cama, poder ver a nuestro esposo y que el esposo vea a la esposa. Al levantarnos de la cama, ver que nuestros hijos están vivos, que pueden estudiar, que pueden hacer sus cosas. Hermanos, tenemos obleas de miel como es la vida, la salud, el poder caminar, el poder cantar. Pero muchas veces despreciamos estas obleas de miel que el Señor nos está anticipando en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que no nos conformamos con esas bendiciones. Y como vemos que nos falta, vemos que Dios quizás sí me dio un trabajo, pero no tengo auto. Entonces todos los días tengo que ir a caminar a pata. Y me levanto y me quejo, Señor, ¿para qué me diste un trabajo tan lejos que no puedo moverme? Tengo que salir una hora antes. O nos dio un auto que arranca cuando quiere y cuando no quiere se puso loco y no nos quiere llevar. Y ahí empezamos a quejarnos y nos olvidamos, no, pero si Dios me dio esta oblea de miel, que es el trabajo, que es un auto que hoy no me gusta, pero sé que mi tierra prometida es un vehículo 0 kilómetros. Entonces bendigo esta oblea de miel que el Señor me está dando, me está anticipando. Pero muchas veces nos comportamos como el pueblo de Dios. Nos olvidamos de las bendiciones, despreciamos las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas hay que llegan a una casa espiritual y sienten que esa primera oblea de miel que el Señor les dio los sació, la sintieron dulce al paladar, pero después ya un tiempito le empezamos a ver los defectos, nos empezamos a quejar, ya no nos gusta, no, porque ya el hermano ya no me cae bien, no me agrada. Nos olvidamos que hay una tierra prometida donde esa miel va a estar en abundancia. Entonces, que el Señor cambie nuestro corazón y que aprendamos a valorar, a atesorar, a apreciar las bendiciones que Dios nos da todos los días. Si las viéramos todos los días, nuestra forma de hablar, como compartía nuestro pastor hoy en el grupo de WhatsApp, nuestra forma de hablar sería completamente distinta. Ya nos levantaríamos dándole gracias al Señor, porque muchos no recibieron la bendición de la vida. Nos levantaríamos todos los días con un agradecimiento. Vendríamos aquí a la casa de Dios y nadie tendría que forzar el levantar las manos, el glorificar a Dios, porque estoy agradecido con sus bendiciones. Entonces, que el Señor
nos ayude a recibir lo que Él nos da con dulzura, porque Dios nos da esos anticipos de su gloria en los cultos, esas obleas de miel de su presencia. ¿Cuántos recibieron el consuelo de Dios el día domingo? Fue un culto precioso, su poder se manifestó, pero a veces somos tan emocionales que las aprovechamos en ese momento, sentimos que son dulces y ya después nos olvidamos, las desechamos. Pero que aprendamos, como siempre cantamos, a cuidar su gloria y a que permanezca su presencia en este lugar y en mi vida. Vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 24:13. También todos los versículos que voy a leer van a ser en la versión La Biblia de las Américas. Dice Proverbios 24:13, come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Entonces Dios nos dice, come miel, hijo mío, come miel, hija mía. Endulza tu vida, endulza tu paladar a diario. Esa es la sabiduría de tu alma. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? ¿Que nos atorzonemos de miel todos los días? Literalmente no, sino que todos los días comamos de la dulzura de Él, que viene de Él, de su presencia. ¿Y cuál es la sabiduría del alma? Estar satisfechos con Dios. Saber que teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Esa es la sabiduría del alma. Saber que materialmente nos pueden faltar cosas, sí, económicamente quizás nos falta. Hay sueños, hay proyectos que todavía no hemos visto cumplidos. Incluso peticiones que hace años no hemos visto todavía concretadas, pero la sabiduría del alma está en poder bendecir el nombre del Señor, a pesar de que hay cosas que yo quiero, pero el Señor sé que en su tiempo me las va a dar, pero puedo disfrutar la vida en Dios, sé disfrutar la vida en Dios. ¿Qué es la sabiduría del alma? Es estar contento y satisfecho con el camino del bien, la rectitud y la obediencia a Dios. ¿Por qué ponía esto en el mensaje de Dios, en el mensaje de esta noche? Porque al principio muchos estamos contentos con el camino del bien. ¿No les ha sucedido que aquellos que conocieron al Señor o se apartaron por un tiempo, y todo el que se aparta y se aleja de la presencia de Dios, sabemos que terminamos sucios, revolcados, rotos, así todos desalineados? Y al principio sentimos que llegar al camino de Dios es, ¡ay, qué lindo! Qué dulce es estar en la presencia de Dios. Qué lindo que es disfrutar los cánticos. Qué lindo ver cómo cantan los hermanos. Eso es lo que sentimos al principio. Pero ya luego va pasando nuestro caminar en el Señor y ya no estamos tan satisfechos con el camino del bien. Lo que al principio nos ponía contentos vivir así en rectitud, pasa un tiempo y ya bueno, no hacía falta entregarse tanto, no era necesario ahora buscar tanta santidad, ya Dios así me está aceptando, y no es así. La sabiduría del alma es buscar y amar el camino del bien y la rectitud todos los días de nuestras vidas, y que nuestra intimidad con Dios siempre sea fuerte, 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 para que ningún viento, ninguna tormenta la pueda destruir. ¿Dice amén la iglesia? Entonces esa es la sabiduría del alma, vivir en el camino de Dios con alegría y siempre buscar el camino de la rectitud. Pero en nuestras fuerzas no vamos a poder encontrar esta satisfacción de vivir en Dios. En nuestra humanidad, por supuesto, en nuestra carnalidad, por supuesto que no va a ser agradable este camino de la rectitud. Por eso Dios nos dice, come miel, hijo mío, come de mi palabra, endulza tu paladar todos los días de mi palabra. ¿Para qué? Para que puedas seguir en mi camino y que te alcance, que sea satisfecho para ti. ¿Dice amén la iglesia?
Ahora, vamos a ver otro punto, comer miel pura. Debemos comer miel pura. No vamos a leer este versículo porque es bastante largo, pero todos conocemos la vida de Sansón, un hombre al que el Señor había llamado, un hombre al que el Señor había apartado. Y desde un principio el Señor le dijo que para consagrarse tenía que cumplir con ciertas reglas. No solamente el Señor se lo dijo, sino que eran reglas específicas para un nazareo. Y entre esas reglas, entre esa lista de cosas que un nazareo debía cumplir para consagrarse, el tiempo de consagración, era que no debían comer animales muertos. No debían comer cadáveres, ni siquiera recibirlo ni de su padre, ni de su madre, ni de ningún familiar, sino abstenerse de comer animales muertos. Y todos sabemos que Sansón fue un hombre que desobedeció a Dios y siempre fue llevado por sus impulsos, por su carnalidad. Y en un momento el Señor le había dado la fuerza, porque cada vez que él tenía que luchar o enfrentar un animal o a hombres, dice la palabra de Dios que venía el Espíritu Santo sobre él y le daba ese poder, esa fuerza para que él pudiera salir victorioso. Pero sucedió un día que se enfrentó con un león. No sé si todos conocerán esta historia, pero se enfrentó con un león joven. Y dice que Sansón, claro, como en ese momento vino el Espíritu Santo sobre él, lo vio a ese león joven, y se supone que un león joven tiene una fuerza descomunal. Pero él lo vio y dijo, este león lo destruyo así como si nada. ¿Y sabe qué sucedió? Sí, lo venció. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Luego pasaron unos días y dice que él quería ir a conquistar a una mujer que Sansón se enamoraba siempre, y de las que se enamoraba no eran las que tenía que ser, siempre en contra de la voluntad de Dios. Pero quería ir al encuentro de una mujer, y cuando él iba en el camino, dice que vio el cadáver del león joven que había matado hace unos días, y dice que cuando lo vio que de su interior, de su estómago, había un panal de miel. Entonces Sansón vio esto asombrado y seguramente dijo, yo soy el mejor, mirá cómo lo destruí, cómo lo vencí a este león. Tomó el panal de miel, comió de esa miel, y dice que no solamente comió él, sino que esa miel se la llevó a sus padres y le dio de comer a sus padres. Y cuando yo leí aquí la palabra de Dios, el Señor me decía, tengamos cuidado con comer miel adulterada. No debemos comer miel que no salga del panal. El Señor ya le había dicho que un nazareo no podía alimentarse de un animal muerto, y él, ¿qué fue a hacer? Así como desobedecía en casi todas las cosas, fue y como vio un panal que era dulce y seguramente quería alimentarse, comió de esa miel. Entonces, y mire lo peligroso que es comer de una miel que no es pura, que no ha salido, que no vemos que la sacamos directamente de un panal. Lo peligroso es que contaminamos a otros, contaminamos a los que nos rodean. Entonces hoy nos quiere decir a nosotros, amada iglesia, que debemos comer y saciarnos de la miel de Dios, solo de la miel de Dios. Esto significa que se nos van a presentar en el camino otros tipos de mieles. Vamos a ver miel que, se ve rica, pero no, viene de un animal muerto. Y yo me debo consagrar. Esta palabra parece que es buena, pero no. Yo sé que esta persona no está consagrada al Señor, o no la conozco, no tengo testimonio, no tengo referencia de esa persona. Mejor me voy a alimentar de la miel que el Señor ha puesto en mi casa espiritual, porque sé que eso me va a bendecir. Por eso pasa que hay muchas personas que comen miel de donde venga, de donde salga esa miel, se alimentan y contaminan a sus hijos, a sus familiares. El Señor quiere que nos cuidemos con la miel que no sale de su panal. Vamos a ver Proverbios 25:16. Proverbios 25:16.
Dice así la palabra del Señor. ¿Has hallado miel? Come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. Vamos a leer una vez más. ¿Has hallado miel? Come solo lo que necesites, no sea que te hartes y la vomites. Y vamos a prestar atención porque aquí el Señor... Hay muchos versículos en la palabra de Dios donde se habla de la miel. Hay aproximadamente 60 menciones de la miel en la palabra de Dios. Y a medida que uno va estudiando este tema, el Señor va revelando, porque a veces la palabra de Dios usa así como ejemplos que son bien literales y uno a veces se quiere ir a la literalidad de lo que está leyendo, pero tenemos que ir a la profundidad espiritual que el Señor nos quiere enseñar. Y el Señor me decía con este versículo que muchos, como aprendíamos al principio, las obleas de miel representan las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿has hallado miel? ¿Has hallado bendición? Amada iglesia, ¿Dios lo ha bendecido? ¿Sí? ¿Recibe bendiciones todos los días? ¿Tiene la bendición de tener una familia? ¿Tiene la bendición de tener hijos, de tener vida, de tener salud? Bueno, mire lo que nos dice el Señor. Como hay una frase y que la usamos secularmente y que decimos que los excesos son peligrosos, no son buenos. Bueno, mire qué tremendo, porque a veces las bendiciones que el Señor nos da en nuestras vidas, a veces las abrazamos tanto y sentimos que son tan lindas, tan buenas, tan importantes, que nos hartamos y las vomitamos. Por ejemplo, Dios nos da hijos que tanto le hemos pedido o hemos puesto delante de Dios que queríamos tener hijos. Dios nos da hijos. Y los amamos tanto, los abrazamos tanto, los cuidamos tanto, que decimos, no, hoy no me voy a congregar porque mi hijo no quiere ir a la iglesia, o no me voy a congregar porque mi hijo se porta mal, no me voy a congregar porque lo tengo que cuidar, mejor me quedo acá en casa con él. ¿Eso es comer sanamente la miel de Dios? No. Al contrario, estamos ahogando la bendición de Dios. Y no voy a decir qué cosas suceden, pero a veces pasa en nuestra vida cotidiana que ahogamos y apretamos tanto las cosas que el Señor nos da como bendiciones que las terminamos arruinando. Como por ejemplo, a veces el Señor nos da buenas relaciones, una relación de amistad o una relación incluso de noviazgo, que sabemos que el Señor nos está preparando para el matrimonio, pero somos tan... Al principio es una bendición tan linda, tan preciosa, que la quiero conmigo, la quiero solo conmigo. Y empezamos a tener una especie de toxicidad y empezamos a ahogar a la otra persona y solo tenés que estar conmigo, solo tenés que reírte conmigo, solo me tenés que amar a mí, solo me tenés que cuidar a mí. ¿Cómo que te estás riendo con otro y no te estás riendo conmigo? ¿Cómo que estás hablando con otro y no estás hablando conmigo? Y así atosigamos tanto, nos hartamos, que eso después termina destruyendo a la otra persona, destruyendo mi vida, y algo que quizás era algo lindo que estaba surgiendo de Dios, nos hartamos tanto de esa miel que la terminamos vomitando. Santo Dios, ¿está aquí la iglesia? Por ejemplo, alguien que durante mucho tiempo le pidió trabajo a Dios. Señor, dame trabajo, lo necesito, Padre. No tengo para comer, no tengo para pagar, no tengo para ofrendarte. La excusa perfecta para pedirle al Señor. No tengo para diezmarte. El Señor, ¿qué hace? Nos da un trabajo. Y ahora, ¿qué decimos? No. Llego tan cansado a mi casa, trabajé tanto, porque este trabajo es una bendición, le doy gloria a Dios, pero no voy a ir a la iglesia. O al principio servimos y no, tengo este trabajo que me deja molido. Sé que es una bendición de Dios, pero no puedo servir más. Pastores, Karen, chicos, no cuenten conmigo porque tengo mi trabajo. Tengamos cuidado, no vaya a ser cosa que estemos comiendo demasiado de la miel que Dios nos da. La podemos llegar a vomitar. Y de la nada, el trabajo se va. ¿Qué pasó? ¿Fue culpa de Dios? ¿Fue culpa de los que te rodearon? No cuidaste la bendición de Dios.
Cada vez que Dios te da obleas de miel, cada vez que Dios te da miel, cada vez que Dios te da una bendición, es para que lo pongas en primer lugar a Él. Y que esa bendición no ocupe el lugar de Dios, sino todo lo contrario. Que Él sea el primero en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y aquí en la congregación. Entonces, debemos aprender a cuidar las bendiciones que Dios nos da. Y al principio, ¿cuántos llegaron aquí a la casa del Señor con muchas aflicciones, con muchas preocupaciones? ¿Cuántos llegaron aquí a la casa del Señor, hermanos, con demonios, endemoniados, donde el Señor culto tras culto tuvo que ir haciéndonos libres de ataduras que teníamos del pasado? Yo digo que sí, a mí me pasó. El Señor me tuvo que hacer libre y esa fue una miel que endulzó mi vida preciosa, la miel de la liberación. Qué precioso recibirla, pero debemos cuidarla, debemos cuidarla. Si el Señor te sacó de una adicción, si el Señor te sacó de un vicio, sea cual sea, el que se le venga ahora a la mente y no piense en cualquier vicio, sino piense en el que usted tenía, que no solamente son los comunes, sino puede ser el amor al dinero, el trabajo, los hijos, puede ser lo que sea. Pero si Dios te liberó de eso, cuida esa libertad que recibiste una vez. No estés en lugares donde sabes que puedes ser tentado. No estés con personas que te pueden hacer caer de nuevo. Cuida la bendición que el Señor te dio. Ahora, vamos a leer Cantares 4:11. Dice así la palabra de Dios. Y aquí el Señor está hablando de su amada, de su novia. Aquí el Señor está hablando de nosotros, iglesia. Dice, miel virgen destilan de tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Al principio lo hablé a nivel personal e individual, pero ahora como iglesia hay una miel virgen que está destinada para la iglesia de Dios. Y Dios quiere que esa miel que destile de nuestros labios sea solo su miel. Una miel que no está adulterada, una miel que no está contaminada. ¿Y cuál es esa miel? Si aquí la palabra del Señor dice miel virgen destilan de tus labios, ¿quién come de la miel que sale de la novia? De la amada. ¿Quién come de esa miel? El Señor. Él come de la miel que sale de su amada. Él come de la dulzura, de la leche y de la miel que salen de debajo de su lengua. Es el Señor el que come de la miel. Por eso, amada iglesia, tiene que salir de nuestros labios palabras dulces para Él. Tienen que salir palabras hermosas para nuestro amado. Él quiere alimentarse, Él quiere saciarse también con las palabras que salgan de nuestra boca. Porque es lindo para un hijo de Dios siempre estar esperando que esa miel de Dios venga sobre nosotros. Pero el Señor también está esperando comer de la miel de su novia, de la miel que destilan de los labios de su novia. Y ahora, literalmente, ¿a qué nos referimos con esto? El Señor está queriendo escuchar tus palabras. Si hace tiempo que no tenés comunión, relación con Dios, volvé ahí a tu habitación, ahí en tu living, en la cocina, en el lugar a donde puedas hablar con Dios. Y a veces ya no es necesario pedirle tanto a Dios, sino que salgan palabras lindas para Él, que podamos enamorarlo, que podamos endulzarlo, que Él sepa que de nuestros labios no solo va a haber una lista de peticiones y de cosas que queremos que Él haga, sino que también lo vamos a enamorar a Él. Y por supuesto, eso es en nuestra intimidad. Por supuesto que el Señor espera comer de esa miel que destilan de los labios de la iglesia cada culto. Cada vez que venimos aquí a la casa del Señor, cuando nuestros hermanos de la alabanza nos están dirigiendo en adoración, poder bendecir el nombre de Dios y que salgan palabras.
A veces solo nos quedamos callados, nos quedamos inmóviles y no nos ponemos a pensar que Dios está esperando alabanza de mí. Dios está esperando de esta iglesia cánticos. Si tenemos cánticos para Él, si hay alguien que nos está dirigiendo en alabanza, nos tenemos que unir a ese río de adoración para que nuestro amado Dios pueda deleitarse con nosotros. Entonces, una iglesia que destila miel virgen es aquella iglesia que se preocupa por la palabra de Dios. Está lleno de congregaciones en este tiempo que solo hablan de lo que la gente quiere escuchar. Y iglesias que hablan de motivación personal, de cómo llegar a ganar un 0 kilómetro, de cómo alcanzar el éxito en tus finanzas, en tu trabajo, en tu familia. Y está bien si queremos preparar algo especial, pero todos los días tiene que salir miel virgen, palabra pura de Dios y sujetarnos a la palabra de Dios. Y eso tiene que salir de la iglesia de Cristo. No tenemos que intentar adulterar la palabra de Dios, meter otras cositas para enganchar a un nuevo, a un recién convertido, sino saber que solo la palabra de Dios tiene poder, poder para transformar, poder para cambiar. Y esa miel virgen tiene que salir de nuestros labios. ¿Se suma la iglesia Judá a este llamado? Entonces, ahora vamos a ver otra cosa que nosotros tenemos que hacer con esta miel. Vamos a leer Proverbios 16, 24. Porque la miel es salud. La miel de la iglesia, tu miel es salud. La palabra de Dios dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. No voy a decir que en el 100% de los casos, pero sucede mucho y hay un gran porcentaje de personas que a lo largo de su vida han sido amargadas, han vivido con ira, han vivido con enojo. Y uno se puede dar cuenta porque automáticamente se les manifiesta en la salud. Personas que todo el tiempo han visto siempre el lado negativo de su vida y no han sabido valorar ni hablar positivamente incluso de su cuerpo físico y de todo lo que les rodea, eso se ve directamente afectado en la salud. Entonces, nosotros si podemos analizar y podemos reconocer, quizás yo he sido toda mi vida amargado, yo he sido toda mi vida amargada, que me he quejado todo el tiempo de todo, he estado con ira, tengo problemas de violencia. Tenemos que renunciar a ese espíritu para que el Señor nos llene de su miel, para que no se consuman nuestros huesos y que podamos tener salud. Y que podamos tener una vida plena en el Señor y que nuestros hijos nos puedan disfrutar de nuestra alegría, puedan disfrutar de que nosotros sonreímos. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos desde pequeños que a pesar de que estemos pasando por dificultades, yo siempre bendigo el nombre del Señor. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, la miel de Dios, pero como que lo cree. La miel de Dios es salud para los huesos. Tu dulzura es salud para tus huesos. Y ahora lo estoy diciendo literalmente. Vieron que a veces nos pasamos contracturados, enfermos, que nos brotamos. Y estos ejemplos que estoy dando, lo digo porque a todos nos pasa. Hermanos, hasta se nos cae el pelo por el estrés, por el enojo, por la rabia que a veces cargamos. Rompemos cosas, tiramos cosas en nuestra casa, insultamos, decimos de todo. ¿Por qué? Porque no hay dulzura en nuestras vidas. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones de tal modo que aún en los momentos de aflicción más fuertes podamos controlarnos y podamos bendecir el nombre de Dios y que salgan de nuestros labios dulzura, miel, porque yo no sé usted, pero yo no quiero vivir enferma.
Y yo quiero que mis últimos años de vida sean en gloria y terminarlos cuando sea la voluntad de Dios, pero en gloria, danzando, bendiciendo el nombre del Señor. Ahora, esta miel preciosa de Dios también es alimento para el que está en el desierto. Vamos a buscar Éxodo 16:31. Voy a contextualizar un poquito para que no leamos solo esto, porque ahora me está hablando el Señor y por algo me lo está diciendo el Espíritu Santo, pero lo que sucedía aquí en estos versículos que rodean al principal que vamos a leer, todos conocemos la vida de José, sabemos que José fue vendido por sus propios hermanos, sus hermanos que le tenían envidia, que no lo querían porque sabía que había un amor especial de su padre hacia José. Fue vendido y bueno, ya todos sabemos la historia que él llegó al palacio del faraón y él alcanzó un puesto alto y una de sus ocupaciones era ser como el tesorero, el que gestionaba las ventas, el alimento que le daba a los pueblos, a las personas que venían a comprar. Él era el encargado de esa área, era una persona muy importante en el gobierno. Y aconteció un día que todos conocemos esta hambruna que había en el pueblo, en Egipto. Entonces, el padre de José le dice a sus hermanos, nos quedamos sin comida, nos quedamos sin semillas, necesito que vayan a Egipto y que le compren al gobierno alimento, lleven dinero y cómprenle al gobierno alimento para poder sostenernos porque ya vamos a morir en cualquier momento. Los hermanos le dijeron que sí y él les dijo, el padre les dijo, pero al pequeño déjenlo conmigo en mi casa. Ya sabíamos que haber perdido a José para él había sido un golpe muy fuerte. Sus hermanos le habían dicho que José había muerto. Entonces él dijo, pero al más pequeño déjenlo conmigo porque no quiero que nada malo le suceda en el camino ni cuando lleguen allá, déjenlo conmigo. Una especie de temor, ¿verdad? Quedó ahí en él, pues claro, había perdido al menor que era José, entonces él no quería perder al otro chiquito que había nacido al último. Entonces los hermanos emprendieron camino y dice que en el momento que fueron a pedir el alimento para comprar, José los vio porque estaba en ese lugar. Y cuando José los vio, los reconoció y supo automáticamente que eran sus hermanos los que los habían vendido. Entonces ahí se despertó en él un enojo interno porque había sido lastimado, había sido herido, había sido traicionado por sus propios hermanos, lo habían arrancado de su padre, que él tenía una relación muy hermosa y muy especial con su padre. Entonces, cuando los vio, decidió meterles una trampa. Ellos, los hermanos, quisieron comprar algo de comida y él le dijo que no, ustedes son espías, así que no les voy a vender nada. Y los hermanos le decían, pero si vamos a casa morimos, somos 12, tenemos a nuestro padre y tenemos a un hermano pequeño también que necesitamos alimentar y hay otro que desapareció. Cuando los hermanos de José le dijeron eso, para él fue una daga. Y le dijeron, necesitamos comida, por favor. No, José les dijo, se van. Entonces los hermanos regresaron a su casa. Dice la palabra de Dios que José fue a esconderse y a llorar a los gritos. Me imagino cómo debe haber sentido ese dolor en su corazón que sangraba por la traición de sus hermanos. Entonces sus hermanos llegaron y cuando se presentaron ante su padre, el padre les volvió a insistir. Les dijo, necesito que por favor traigan sí o sí comida, no quiero morir aquí y tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante. Entonces los hijos le dijeron al padre, no, pero ya nos dijeron que no podemos volver, no nos van a vender alimento, nos trataron de espías, nos van a matar. Entonces el padre les dijo, Génesis 43:11, perdón, me equivoqué de versículo el que les dije antes,
estamos viendo en Génesis 43:11. Vamos a leer, dice: entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser esto, porque una de las cosas que José le había pedido a sus hermanos, les dijeron, ustedes dijeron que son 12 y que tienen un hermano menor y que otro desapareció y que tienen un padre también. ¿Ese padre está vivo? Sí, le dijeron ellos. Entonces José dijo, mi padre está vivo, pero al mismo tiempo tenía enojo. Entonces le dijo, ¿quieren el alimento? ¿Quieren sobrevivir? Traigan al menor. Traigan al menor, lo quiero ver, lo quiero acá conmigo y lo voy a dejar aquí preso y si es así yo les doy el alimento. Entonces los hermanos regresaron con esta petición y cuando le dijeron, pero papá, no nos quieren dar el alimento porque nos consideran espías, es más, quieren que llevemos al menor, al hijito que tanto querés cuidar, que querés cuidar en la casa. Y el padre le dijo, bueno, si no queda otra, está bien, lleven al menor, pero Rubén, si le pasa algo, el que muere o el que queda preso, sos vos. Entonces ahora sí vamos a este versículo. Dice, entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, haced esto, tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Bueno, y sabemos que los hermanos hicieron esto, juntaron todo esto, pero qué hermoso que aquí dice que lo que también llevaron fue miel. Y llegaron ante José y José al principio se quiso burlar de ellos, es más, había escondido dinero y la copa con la que él tomaba dentro de los bolsos de ellos. Fueron presos, estuvieron 3 días encarcelados, pero el Señor hizo una obra en José y luego los perdonó a sus hermanos. Y cuando se inclinaron ante él para suplicarles que no lo mataran, él los pudo mirar y pudo recibir así ese bálsamo, esa miel dulce para perdonar a sus hermanos. Él recibió en ese momento dulzura. Entonces, la miel, amados hermanos, la miel restaura. La miel de Dios restaura. Y eso quiere hacer Dios con nosotros. A nosotros nos restauró, nos dio nueva vida, pero quiere que comamos de esa miel para restaurar a otros, restaurar al que está caído, restaurar al que está solo. Hermanos, la miel la comemos nosotros para incluso perdonar a nuestros ofensores. La miel la comemos y nos llenamos de la dulzura de Dios para perdonar a aquellos que nos lastimaron y ya no tener ese espíritu de venganza, esa bronca, ese rencor. No, todo lo contrario, tengo un corazón dulce porque tengo la miel de Dios. Dios me transformó a mí y como dice su palabra, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Entonces comamos de esta miel, que también esta miel es para sanar heridas ancestrales. Esta miel que nosotros comemos individualmente es para sanarnos primero a nosotros de frases, de hechos, de actitudes que nos hayan hecho incluso nuestros familiares y que nos hayan lastimado y que nos hayan marcado, así como le pasó a José. Él había sido traicionado, vendido por sus hermanos. Por supuesto que había dolor y que había herida en su corazón, pero Dios lo restauró y nosotros comemos de esa miel para que también dejar atrás toda ofensa, todo enojo, toda herida que nos hayan causado nuestros familiares. Amados hermanos, esta miel de la restitución, de la restauración, la tenemos que comer las esposas para perdonar las ofensas de nuestros esposos. Si nos han lastimado en el pasado, hace años atrás, hoy, ayer, cuando sea, decir, Señor, yo como de tu miel porque necesito endulzar mi corazón para que esta herida no sangre ni haga raíces en mi corazón.
Y por supuesto, nosotros comemos de esa miel para derribar fortalezas mentales que ancestros hayan puesto en nuestras familias. Hermanos, somos nosotros los que debemos desarraigar todas fortalezas, frases que estén marcadas en nuestros hijos. Quizás vienen frases que vienen de nuestros abuelos. Quizás estamos acostumbrados o alguien a nuestro alrededor está acostumbrado a escuchar que nacimos para ser pobres, que nacimos para ser desgraciados, que todo lo que hacemos nos sale mal, que no somos buenos, que no somos... Esas frases nosotros tenemos que derribarlas con la miel de Dios. Pero si vivimos amargos, lo único que vamos a hacer es alimentar eso, alimentar ese enojo, alimentar esa tristeza. Pero hoy el Señor nos quiere transformar a nosotros. Y ahora sí, por último, la miel es el alimento para el que está en el desierto. Ahora sí, Éxodo 16:31. Yo lo leo rápidamente, dice: y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla de cilantro blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Todos los que lleguen a la casa del Señor, todos los que lleguen aquí, tienen que recibir hojuelas de miel, tienen que recibir dulzura. ¿Por qué? Porque como sucedía aquí, todo el que estaba en el desierto, todo el que había caminado, que se había cansado, que había lastimado sus pies, que los había ensuciado, llegaba a la casa de Israel y encontraba miel, encontraba hojuelas de miel. Entonces, todo el que llegue del desierto, de revolcarse en el mundo, de hacer todo lo malo delante de los ojos de Dios, cuando llegue aquí a esta casa, que no encuentre rechazo, que no encuentre miradas que lo juzgan, que lo señalan, que no encuentre condenación de sus mismos hermanos, sino que encuentre miel que salen de un hermano, miel que hay en un abrazo, miel que sana, miel que sacia. Hermanos, porque allá afuera todas las cosas están feas, son malas. Por eso tiene que haber miel aquí. Para amargados, para enojados, para entristecidos, están los de afuera, los que no tienen a Cristo. Nosotros aquí en la iglesia tenemos que destilar miel, miel para sanar. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Sí, Señor. Que destile miel de nosotros. Y para terminar, amada iglesia, le pido que se pueda poner de pie. Quiero orar por su vida, ministrar su corazón, y le pido que estos últimos minutos, antes de terminar, pueda poner todo su enfoque y toda su concentración en recibir la ministración ahora después de la palabra. Allá donde está, levante sus manitos y preséntese. Y yo voy a orar, pero recuerde que